Principales similitudes entre Santa Teresa de Jesús y la Advaita Vedanta, la visión no dual del hinduismo. Aunque pertenecen a tradiciones muy diferentes, evidentemente una del cristianismo y la otra al Sanatana Dharma, muchos expertos destacan sorprendentes similitudes, sobre todo en los estados místicos más profundos. Voy a hacer un pequeño resumen de estas similitudes. Para hacerlo se necesitaría un ensayo, pero creo a modo de resumen se entenderá. Una similitud importante, uno, es la unión y disolución del yo separado. Es lo que Santa Teresa llama el matrimonio espiritual. Santa Teresa describe las moradas más altas del alma, especialmente la séptima morada o matrimonio espiritual, como una fusión total con Dios. El alma parece disolverse en Dios. La expresión las moradas más altas del alma designa los estados más elevados de la vida espiritual, donde el alma ya purificada y desprendida vive en unión íntima con Dios. Y os leeré una frase de Santa Teresa preciosa que dice: no pienses que porque no haces grandes cosas Dios no se acuerda de ti. Todo lo que es hecho por amor es grande. Y esta idea del matrimonio espiritual tan bonita también se refería a Sri Ramakrishna, que decía: anhelar es como la aurora rosada. Después de la aurora sale el sol. El anhelo es seguido por la visión de Dios. Dios se revela al devoto que se siente atraído hacia él por la fuerza combinada de estas tres atracciones. Uno, la atracción que un hombre mundano siente por las posesiones materiales. Dos, la atracción de una madre por su hijo. Y tres, la atracción de una casta esposa hacia su esposo. Si uno se siente atraído hacia Dios por la fuerza combinada de estas tres atracciones, entonces por medio de ello uno puede alcanzarlo. Vale decir, es necesario amar a Dios como una madre ama a su hijo, la esposa a su esposo y un hombre mundano a sus riquezas. Juntas estas tres fuerzas de amor, estos tres poderes de atracción, y entrégalos todos a Dios. Entonces, con seguridad, lo verás. Precioso las reflexiones de Ramakrishna, como siempre. Y bueno, ya que estamos, también os diré que hay muchas similitudes entre el matrimonio espiritual y con San Juan de la Cruz. Pero en términos teresianos es el paso del amor trabajado al amor reposado. En términos más amplios es la madurez espiritual donde el alma vive en Cristo, sin perder su identidad. Y Santa Teresa decía: en este estado ya no hay separación clara entre el alma y Dios. Se experimenta como una mezcla o inmersión en él. En la tradición cristiana, especialmente en la teología mística, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, ese consumirse, parece que el alma se consume en Cristo, es decir, ya no vive en ella, sino que Cristo vive en ella, alude a la purificación del yo y a la participación en una vida que trasciende lo meramente humano. En el Advaita, la realización última es precisamente la disolución de la ilusión de la separación, donde el ego muere. No hay más yo y Dios, sino la pura conciencia no dual, Brahman o Satchitananda. Y muchos ven aquí un paralelismo con la experiencia teresiana de la unión transformante. Y Ramakrishna decía, cuando un buscador se sumerge en la bienaventuranza del Samadhi, no percibe el tiempo y el espacio, o el nombre y la forma, la descendencia de Maya, la ilusión. Cualquier cosa que esté dentro del dominio de Maya es irreal. Sumérgete en las profundidades en busca del ser y realízalo a través del Samadhi. Encontrarás que el mundo del nombre y la forma se desvanece en el vacío y el insignificante ego se disuelve en la conciencia Brahman. Te darás cuenta de tu identidad con Brahman, existencia, conocimiento, bienaventuranza absoluta o Sat Chit Ananda. Recordar que Ramakrishna decía que en Samadhi uno alcanza el conocimiento de Dios y en ese estado todo razonamiento cesa y el hombre enmudece. Y Santa Teresa decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia lo alcanza todo. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto es del libro Las Moradas de Santa Teresa.
El significado de este profundo verso es muy similar al principio fundamental del Advaita Vedanta. Solo Brahman es real, el universo es ilusorio de Shankara. Y se parece muchísimo al Shantimantra del Vijnana Upanishad, que dice: llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. El solo Dios basta implica un desapego absoluto del mundo de los fenómenos, sometido al tiempo, espacio y causalidad, siendo muy cercano al proceso de discriminación entre lo irreal y lo real, basado en el famoso neti neti, no es esto, no es aquello del Vedanta, que elimina todo el conjunto de nombres y formas causado por Maya. Os leo otra frase de Ramakrishna que nos ayudará a entender. ¿Quién es el mejor devoto de Dios?, se preguntaba. Es quien ve, después de la realización de Brahman, que solo Dios se ha convertido en todos los seres vivos, el universo y los 24 principios cósmicos. Hay que discriminar el principio, decir, esto no, el neti neti, y llegar hasta el final, hasta el techo. Después de esto uno se da cuenta de que los escalones están hechos de los mismos materiales que el techo, a saber, ladrillo, cal y polvo de ladrillo. El devoto se da cuenta de que solo Brahman se ha convertido en todo eso, los seres vivientes y el universo, etc. Hay un verso precioso de ese maravilloso capítulo del Bhagavad Gita, que es el 13, que es el yoga del campo y del conocedor del campo, que es complejo, pero es la esencia de Jnana Yoga. Y Krishna dice este verso precioso que a mí me encanta. Dice: cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, formas, está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Soy Pedro Ronell, he traducido ya 2 versiones del Bhagavad Gita. Una la podéis encontrar en este libro que está en YouTube, en Amazon, que es el Yoga de la Sabiduría, y tiene la traducción que hizo Gandhi, la versión que hizo Gandhi del Bhagavad Gita y que he traducido. Y también he traducido prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. El tercer punto de similitud es la oración de quietud y la contemplación sin esfuerzo. Santa Teresa habla de estados donde el alma permanece en quietud, sin imágenes ni pensamientos, simplemente siendo en presencia de Dios. Esa oración de quietud es una forma de oración contemplativa descrita con precisión por Santa Teresa, situada principalmente en las cuartas moradas del camino espiritual. No es aún la unión plena, pero sí un umbral decisivo. En la oración de quietud, la voluntad queda suavemente cautivada por Dios, mientras el entendimiento y la memoria pueden permanecer parcialmente activos o distraídos. Santa Teresa la describe con imágenes de agua que ya no se saca con esfuerzo del pozo, sino que comienza a brotar desde dentro. El alma se aquieta porque ha dejado de empujar conscientemente. Por eso el mayor peligro no es la distracción, sino el apego a la experiencia, confundir el consuelo con el fin. Teológicamente es un estado en el que la gracia actúa de modo predominante, preparando el alma para formas más altas de unión. Espiritualmente marca el paso de una vida de oración principalmente ascética a una vida progresivamente mística. La oración de quietud es muy similar al vichara, la autoindagación del Advaita Vedanta que conduce a la realización de Brahman. Y Ramakrishna decía: con la realización de Sat Chitananda uno entra en Samadhi. Entonces todos los deberes cesan. Pero no es bueno para el practicante espiritual renunciar a sus deberes. Él debe cumplir con sus deberes, tales como el culto, el yapam, la meditación, la oración o las peregrinaciones. Si veis a alguien ocupado en razonar, aún después que ha realizado a Dios, es que no lo ha visto. Y hay un punto también importante de coincidencia, que es la inefabilidad del conocimiento último. Tanto Santa Teresa como la Advaita Vedanta y también el Tao Te Ching reconocen los límites del lenguaje y del intelecto para describir a Dios, Brahman. Además, el conocimiento místico no procede del razonamiento, no se aprende por el estudio de los libros y no se adquiere mediante imágenes o conceptos. Santa Teresa insiste reiteradamente en la imposibilidad de expresar con palabras la experiencia mística.
Por ello usaba metáforas, el agua, el fuego, el castillo interior, etc., para aproximarse a lo vivido. Es un conocer por presencia, no por representación. De ahí que el lenguaje que opera por mediaciones conceptuales resulte inadecuado. En el Advaita Vedanta, Brahman es también inefable. Ni la mente ni los sentidos pueden describir a Brahman. Hay más temas, he intentado sintetizar en este vídeo, y también hay diferencias. Si visitáis mi web, la página web del Instituto Gita, pues podéis encontrar más información sobre estas preciosas similitudes que al final nos llevan a ese hilo áureo de la no dualidad que conecta en diferentes tiempos y lugares diferentes tradiciones espirituales. Muchísimas gracias. Si os gusta este vídeo, pues darle un like para que llegue a más gente. Comentar lo que queráis porque os leeré, o compartirlo con quien queráis. Muchísimas gracias. Namaste.